La ciudad era un monstruo insaciable. Devoraba almas sin piedad. Samuel se sentía como una mota de polvo en medio del torbellino. Su vida, una rutina gris y repetitiva. Se levantaba con el sol, siempre tarde. El café, amargo, era su único compañero. Luego, el trabajo monótono en la oficina. Números, papeles, voces que se perdían en la distancia. Al caer la noche, la ciudad se vestía de luces y promesas vacías. Samuel buscaba refugio en el fondo de un vaso. El alcohol, un bálsamo para el tedio. Samuel guardaba un secreto, su don, un talento innato para la pintura. Sus manos, hábiles y precisas, podían plasmar la belleza en un lienzo. Pero el alcohol, su verdugo fiel, lo alejaba de sus sueños. Le robaba la inspiración, la disciplina, la voluntad. Cada pincelada se convertía en una lucha titánica. Los colores, antes vibrantes, ahora parecían opacos, sin vida. Reflejo de su propio ser. La frustración lo carcomía, lo empujaba a beber más, a hundirse más. Su madre, una mujer de mirada triste y manos trabajadoras, lo observaba con preocupación. Veía cómo su hijo se apagaba lentamente, consumido por la ciudad y sus demonios. Las palabras de aliento se quedaban atrapadas en su garganta. La comunicación, un puente roto entre ellos. Samuel se había construido un muro de silencio e indiferencia. Cansado de las miradas de reproche, Samuel decidió partir. Buscó refugio en un pequeño apartamento en el corazón de la ciudad, un lugar donde nadie lo conociera, donde pudiera perderse en el anonimato. El apartamento era pequeño, oscuro, con olor a humedad. Una única ventana daba a un callejón estrecho y ruidoso. Pero para Samuel era su espacio, su guarida. Las paredes descascaradas y frías se convirtieron en el lienzo de su angustia. Comenzó a pintar un autorretrato, un reflejo de su propia mirada perdida. Cada pincelada era un grito silencioso, un intento desesperado por plasmar el dolor que lo carcomía por dentro. En ese lienzo, Samuel desnudaba su alma atormentada. Día tras día, noche tras noche, Samuel se entregaba a su obra. El autorretrato se convertía en una obsesión. En él, volcaba sus miedos, sus fracasos, su vacío existencial. La mirada del hombre del cuadro lo perseguía, un reflejo de su propia decadencia. El alcohol, siempre presente, alimentaba sus delirios. Samuel ya no pintaba para escapar de la realidad, sino para sumergirse en ella, en la oscuridad de su propia alma. Se había convertido en un prisionero de su propia creación. Sección 6. Pinceladas de desesperación. El tiempo se diluía entre tragos y pinceladas. Samuel, consumido por su obsesión, se alejaba cada vez más del mundo real. Su cuerpo, antes fuerte y sano, se deterioraba a la misma velocidad que su mente. Las ojeras profundas, la piel amarillenta, la mirada perdida, eran las marcas imborrables de su adicción, de su lucha interna, de su rendición. Las visitas de su madre se hicieron menos frecuentes. Sus palabras de preocupación se estrellaban contra el muro de silencio que Samuel había construido a su alrededor. Un muro infranqueable. Sección 7. El silencio del lienzo. Una mañana, el silencio reinaba en el pequeño apartamento. El sol se colaba a través de la ventana, iluminando la figura inerte de Samuel. Yacía en el suelo, rodeado de pinceles y tubos de pintura vacíos. Su rostro, pálido y sereno, contrastaba con la angustia plasmada en el autorretrato. La obra, inconclusa, parecía observar con tristeza el cuerpo sin vida de su creador. El monstruo de la ciudad había cobrado una nueva víctima. Un alma sensible, devorada por el ruido, la soledad y la desesperación. Solo el lienzo,
mudo testigo de su tormento, quedaba como prueba de su existencia. Sección 8. Cenizas al viento. El funeral fue un acto breve, desgarrador, pocos asistentes, rostros desconocidos que se perdían en la multitud. Solo la madre de Samuel, con la mirada perdida en el vacío, parecía comprender la magnitud de la tragedia. Las palabras del sacerdote resonaban en el silencio sepulcral. Palabras vacías de consuelo para un dolor tan profundo. El féretro descendió lentamente, tragándose los sueños, las esperanzas, el talento de un alma incomprendida. Al final, solo quedaron las cenizas, ligeras, volátiles como la vida misma. El viento caprichoso las dispersó por la ciudad. Un último susurro de Samuel en el rugido ensordecedor de la metrópoli. Sección 9. Ecos de lo que pudo ser. La madre de Samuel regresó al pequeño apartamento. Un nudo en la garganta le impedía respirar. Recorrió con la mirada cada rincón. Las paredes manchadas de pintura, los pinceles gastados, el autorretrato inconcluso. En la mirada del hombre del cuadro, creyó ver un destello de reproche. Un eco de lo que pudo haber sido y no fue. Una vida truncada por el dolor, la soledad, la adicción. Un sollozo escapó de sus labios. Lágrimas de impotencia, de culpa, de amor infinito. En ese instante, comprendió que la ciudad no solo se había llevado a su hijo, también le había arrebatado la posibilidad de salvarlo.